Es emocionante, reconfortante, ilusionante, genera empatía y nos encanta. ¿Qué más podemos pedir en este 10º día de confinamiento, de esta obligación que tenemos de quedarnos en casa? Pues pedimos que termine lo antes posible, que quienes están enfermos sanen, les den el alta y les aplaudan de esta manera. Ha ocurrido en la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas noches, es uno de los momentos más esperados y ya ven que más aplaudidos. Es el momento en el que un paciente afectado por coronavirus sale de la UCI. Pero en días como hoy buscamos otras buenas noticias, que las hay, aunque a veces la realidad pues es un poco tozuda. Deseamos que llegue el día en el que los ERTEs que están encima de la mesa, que son 2.705 en Navarra, vuelvan al cajón y los trabajadores a su día a día en la empresa. Pero vamos a entrar en detalle en la situación que tenemos ahora mismo en Navarra. Vamos a hablar de datos. Lo que van a ver es la evolución de los contagios del coronavirus en los últimos días. Tienen ustedes que leerlos de izquierda a derecha. El día 14 había 183 personas contagiadas en Navarra y a partir de ahí ya ven el desarrollo que ha tenido el virus en la comunidad foral. De todos estos datos nos ha llamado la atención el que ven en rojo, el del día 22, el pasado domingo, que sumó 130 casos. Ayer el dato parecía positivo en cuanto a la bajada, pero el de hoy nos vuelve a poner de frente a la realidad con un nuevo repunte de 128. Hay un hecho que querría resaltar, que es cómo van aumentando los casos positivos en estos días, porque al principio o hace unos días estábamos con un aumento del 20%. Estos últimos días no está siendo así, Obviamente esos casos se van sumando y son acumulados a los anteriores, pero hoy, por ejemplo, comentaba, comparativamente con el día de ayer, que había aumentado un 12%. Bueno, los datos no son buenos, ya lo decían las previsiones, que el pico estaba por llegar. Lo que está claro es que hay 7 nuevos fallecidos en Navarra en las últimas horas, así que la cifra de fallecidos asciende ya a los 31. Pero ¿qué dato nos interesa también? Bueno, pues nos interesa también el de los positivos, que son ya 1.014 acumulados. 405 son los hospitalizados, 45 de esos pacientes están ingresados en la UCI y 609 están en atención domiciliaria. La noticia positiva, que también la buscamos, la que nos deja el día, es que ya se han registrado 11 altas en Navarra. En Navarra se realizan 150 pruebas de coronavirus al día a profesionales sanitarios, protección civil o bomberos, entre otros colectivos, siguiendo los objetivos de disminuir los contagios y velar porque no falte profesionales en estos sectores. Hasta el momento los test rápidos no han llegado a Navarra. Cuando nos lleguen los test rápidos, que yo espero que no nos tarde más de final de la semana, sí que priorizaremos entre pacientes que están en residencias de ancianos y otro tipo de pacientes en domicilios. La mirada puesta en el colectivo más vulnerable, los ancianos. Por ello se pone en marcha un recurso para descongestionar los centros y poder separar las personas contagiadas de las que no lo están. Los últimos datos disponibles nos indican que a día de hoy en 68 de los 83 centros de mayores no hay ningún caso positivo confirmado, igual que en los 16 de los 17 centros de discapacidad que también tenemos monitorizados. En total tenemos 51 personas confirmadas con positivo de 6.611 personas residentes. Igualmente también a 86 profesionales de baja con síntomas. En los centros hospitalarios son 405 las personas que están siendo atendidas. Bueno, pues esto que les estamos contando son los datos de Navarra, pero vamos ya con los de España. En las últimas 24 horas se han reportado 514 muertos más que ayer, con lo cual estamos hablando ya de un total de 2.696 fallecidos. Hay 6.564 concretamente contagiados, son 2.000 más que lo que subió ayer, 36.673 en total, y el dato positivo, se han curado 439, casi
3.800 en total. En la UCI hay 281 personas más. Ha bajado también ese dato. Ayer hubo 570 ingresos más, lo que lo sitúa ya en 2.636 ingresos ya en la UCI. En un solo día, el número de personas muertas en España es de 514. Nuestro país roza ya los 40.000 contagiados. Son más de 5.000 profesionales sanitarios. El dato positivo es que el número de altas supera a las personas fallecidas. Las autoridades nos siguen preparando para ello. Estamos en la semana dura. Este martes nos deja 514 muertes más que las de ayer. Son ya en total 2.696 las personas fallecidas en España y el número de contagiadas roza las 40.000. Más de 2.600 siguen ingresadas en la UCI. El dato positivo nos lo dejan las personas que se han curado, 3.794. Llevamos ya varios días en los que el conjunto de la cifra de fallecidos y curados está más a favor de estos últimos. Sanidad espera que esta semana se alcance el pico y se pueda comprobar el efecto de las medidas llevadas a cabo con el estado de alarma. Eso sí, la presión asistencial en hospitales y UCIs trascenderá al pico de la pandemia. Es la semana que va a permitir que esa presión sobre nuestro sistema asistencial, que va a durar más, no sea excesiva. Eso es un trabajo que tenemos que conseguir entre todos. Por eso, actitudes como estas son muy graves. Varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver la trazabilidad, con qué taxis se han ido y demás. Respecto a Alemania, hoy Fernando Simón explica esto. La edad media de los casos, al menos hasta hace muy poco en Alemania, era bastante más baja de la edad media de los casos en España. Pero lo cierto es que lo que se ha hecho en España ha sido probablemente más restrictivo de lo que en el momento que nosotros lo hicimos se hizo en muchos otros países. Uno de los datos más desesperanzadores en nuestro país es el del número de profesionales sanitarios contagiados, que roza ya los 5.400. Bueno, pues seguimos muy pendientes de la incidencia que el COVID-19 está teniendo entre los más mayores. Muchos viven en residencias, como la Casa de Misericordia de Pamplona, donde ya se ha registrado un positivo y hay muchos ancianos con síntomas. El coronavirus continúa su expansión en la comunidad foral y además lo hace entre el colectivo más vulnerable de la sociedad. En la Casa de Misericordia de Pamplona, donde la media de edad es de 85 años, se ha confirmado un caso y hay 71 residentes con síntomas que podrían ser del virus. Todos los residentes se encuentran en las habitaciones, reciben ahí la comida, solo los profesionales entran en contacto con ellos, tanto médicos como gerocultores, y la plantilla se está volcando por llevarles el cariño que no pueden recibir en estos momentos de aislamiento de sus familias y el llevarles un mensaje de tranquilidad. La residencia ha tomado medidas extraordinarias para evitar que se propague la enfermedad. Pues ni pueden salir a zonas comunes, ni a pasillos, ni a comedores. A pesar de la gravedad de la situación, tanto trabajadores como residentes permanecen tranquilos. La situación en la Casa de Misericordia es de tranquilidad dentro de la situación en la que nos encontramos. Además, el número de personas con síntomas se mantiene estable y no se ha detectado ningún aumento. Bueno, pues en otra residencia, en la del Vergel de Pamplona, según ha podido saber Navarra Televisión, los 151 residentes están aislados. Solo hay un caso confirmado de coronavirus que de momento está siendo atendido por los médicos en el propio centro. Como medida preventiva, ninguno de los residentes sale de su habitación donde les sirven la comida. Desde el centro aseguran que están siguiendo los protocolos que les marca Salud. Mariano Pascal, portavoz Relaciones Externas de la Casa de Misericordia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mariano, ¿cuál es la preocupación máxima hasta ahora en las residencias? A ver, nosotros desde la Casa de Misericordia hemos optado por tener transparencia en todo lo que tiene que ver con COVID-19, de manera que igual a veces transmitimos preocupación externa. En estos momentos, hoy, en las últimas 24 horas, no se han registrado nuevos casos susceptibles de ser considerados posibles de COVID-19.
porque desde el viernes a las 4 de la tarde que solicitamos a la Consejería de Salud que viniesen a hacer análisis, no ha venido. Entonces, pues podemos fiarnos ahora de los indicios, pero no tenemos análisis para positivos arriba, positivos abajo de forma actualizada. Porque ya, repito, el jueves se hicieron los últimos. El viernes por la noche conocimos el caso del positivo y en estos momentos pues la preocupación es que hemos tenido que tomar medidas que se habían tomado. Los residentes están en sus habitaciones, son dormitorios, son pequeños, no está diseñado como pueden pensar los que nos estén viendo desde sus casas, pues un confinamiento en una casa, en un hogar, es distinto estar en una habitación que es el dormitorio y poquito más. Están viendo las televisiones, están tranquilos, pero son personas mayores que necesitan estirar las piernas. Esperemos que esta situación dure lo menos posible, porque muchos de ellos me estarán viendo en estos momentos también. Seguramente, y sus familias, que es ahora un poco lo que más preocupa. Hay mucha gente que nos llama a Navarra Televisión preguntando si sabemos, si tenemos información, si se está contando toda la verdad, porque claro, después de conocer los casos de Madrid o los casos de Asturias, pues hay que entender también a esas familias que tienen a sus mayores en las residencias y piensan que esto puede ser una bomba de relojería. Comprendo la inquietud de las familias, lo comprendemos absolutamente y encima nos está pillando en un pico de trabajo tal que es, si de normal es muchísimo más fácil contactar con nosotros, en estos momentos las encargadas de planta, nosotros, la atención sobre todo se basa en el residente, no podemos tener tanta facilidad, de hecho a veces comunicarse a través de la web, dar parte de la web. Por otro lado, vamos a hacer cosas más positivas. Mañana se abre nueva enfermería. Hemos cambiado la Casa de Misericordia al plan de obras, se abre una nueva enfermería con 15 plazas y dotada también de suministradores de oxígeno, de manera que vamos a pasar de tener plazas en enfermería a 35. Desde aquí agradecer, porque lo han hecho esta tarde, a la UME, que nos ha ayudado en las labores de desinfección de una cosa que estaba en obras, lo han desinfectado para que ahora ya pueda haber una nueva enfermería. De lo que estamos pendientes ahora es de recibir los nuevos análisis para poder recolocar y cumplir estrictamente todos los protocolos en los casos de que haya positivos. Las familias, intentar transmitirles que hay tranquilidad entre los residentes, que estamos hablando, en el caso de la Misericordia de Pamplona, de un centro con residentes, pero que tiene muchos servicios médicos, sanitarios diferentes a situaciones que probablemente se hayan escuchado que hayan pasado en otros lugares. Hay dos cuestiones. Has dicho que mañana se abre la nueva enfermería. ¿Cuántas camas has dicho que tiene disponibles? La actual tiene 20 y la nueva va a tener 15. Se van a sumar, lógicamente, 35. 35. Perfecto. Y el tema de los análisis también es otra cuestión que preocupa. Cuando un anciano presenta síntomas, ¿cuál es el protocolo a día de hoy? Aislamiento, es decir, solo la misma persona que está atendiendo le atiende en todo momento para evitar que entren más de una persona en esa habitación. También hay un aviso claro, se utilizan muchos más EPIs, lógicamente, y bueno, pues se le hace un seguimiento sanitario infinitamente mayor. Ahora mismo, de todas las personas que presentan síntomas, ¿a todas se les ha hecho la prueba? No, a ninguna. Solo uno positivo. A todos los demás no hemos recibido, o sea, no han venido a hacerlas. Está todo pedido, lógicamente, al Gobierno de Navarra. O sea, solamente se ha hecho prueba a la persona que peor estaba. No. A ver, entendámonos. Hasta el jueves, de las distintas pruebas que se fueron pidiendo con personas susceptibles de tener el coronavirus, hasta el jueves se les fueron haciendo a muchas y muchas dieron negativo. Ojo, vamos a dar aquí un poquito a la esperanza. Una de esas personas dio positivo. A partir del viernes a las 4 de la tarde, todas las peticiones se han ido acumulando hasta ahora. O sea, desde el viernes no se ha hecho ninguna prueba en la casa. No se ha hecho ninguna. No se han desplazado a hacer ninguna prueba. Muy bien, pues espero que se pasen pronto por allí, porque el tiempo apremia, desde luego. Sí, para todo, para medios, para tranquilidad, para alivio de familias y para todo. Y ojalá que esas pruebas den un montón de negativos. Desde luego que sí. Mariano, muchísimas gracias por dar la cara, ¿eh? Porque no todo el mundo está dando la cara. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Cada uno está arrimando aquí el hombro muchísimo. En la Casa Misericordia están arrimando, o sea, mira, yo estoy viendo situaciones, no te digo heroicas, pero desde luego muy inspiradoras para cómo hay que comportarse
como me gustaría que tratasen a los familiares. Muchísima suerte. Espero que mañana mismo les hagan las pruebas a todas las personas que están ingresadas en la Meca, en el Vergel y en todas las residencias de Navarra, porque cada día recibimos más llamadas de preocupación y sobre todo de que se les dé garantía de que se puede estar tranquilos de verdad. Gracias, Mariano. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay más cosas. Estamos pendientes también de la labor de la Unidad Militar de Emergencias, que ha realizado en Navarra ya labores de desinfección de varias residencias de mayores como Tafalla, Huarte, Artajona, Cintruénigo o también Huarte. En Fitero ha sido la Guardia Civil junto al Ayuntamiento y el complejo hotelero de Los Baños los que han unido sus fuerzas para gestionar y trasladar todo el material, como camas y colchones, para aislar a los residentes de un centro de mayores en el que se habían detectado positivos por el virus. Además, se ha desinfectado el centro intentando minimizar la propagación. Defensa sigue sin precisar cuántas personas mayores son las que se han encontrado fallecidas en algunos centros. Dice el general Villaroa que el GEMAT solo está llevando a cabo labores de desinfección, pero rechaza tomar el control de las residencias. Cuando algunas de nuestras unidades militares han acudido a alguna residencia para proceder a su desinfección, pues se han encontrado con personas fallecidas, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, y la Fiscalía pues está en estos momentos efectuando su investigación, hablará con las personas responsables y ahí pues no puedo ampliar más información en este sentido. El sistema de gestión de las residencias de mayores es un sistema que está muy bien establecido en España, es un sistema que funciona y pues las Fuerzas Armadas estarán siempre allí apoyando en lo que haga falta, pero no podemos entrar a sustituir a ningún sistema que, ya digo, funciona muy bien. Estamos más pendientes también y muy pendientes de lo que está ocurriendo con el reparto de los bienes de necesidad. Los supermercados, por ejemplo, o el pequeño comercio que no ha cesado su actividad, gracias a Dios. Los diferentes eslabones de la cadena de los comercios siguen operativos para que lleguen los alimentos hasta nuestras casas. Los proveedores de Mercadona, por ejemplo, han grabado estos vídeos donde se les ve realizando sus labores para dejar un mensaje claro. Dicen seguir trabajando por toda la ciudadanía. Quieren hacer hincapié en que todos sumamos con nuestro esfuerzo, pequeño o grande, para contribuir y ayudar en lo que el país necesite. En el cebadero de Corderos, González Díaz Miguel, no paramos. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a los consumidores. En campo y tierra seguimos trabajando. El objetivo es suministraros cerezas cuando las demandéis en unos días. Trabajamos sin descanso, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Seguimos trabajando. Y hay otra iniciativa también, la de la campaña energética de Naturgy, que va a ofrecer atención médica gratuita mediante videollamada durante estos meses, con el objetivo de que los ciudadanos puedan hacer consultas de salud sin necesidad de salir de casa. A este servicio telemático podrán acogerse 7 millones de hogares en toda España, 100.000 en Navarra. De esta manera, la multinacional continúa trabajando en su compromiso de ayudar a contener la propagación del virus y en línea con la iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Yo me quedo en casa. Y en el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado el destino del Fondo Social Extraordinario que creó el Gobierno central para hacer frente a la crisis derivada del virus. Pues bien, Navarra va a recibir algo más de 4,5 millones de esa bolsa para realizar las medidas o actuaciones más urgentes, tanto en materia económica como en el ámbito social. Es parte de la solidaridad que se ha despertado en tiempos difíciles. El Gobierno de Navarra ha habilitado una página web para gestionar el voluntariado. En esta que ven, en esta pantalla, Navarra Más Voluntaria, una plataforma que pone en comunicación a las entidades como centros de salud o asociaciones con las personas que desean ser voluntarias para hacer frente a esta emergencia. Ya lo ven, hay una bolsa dividida en diferentes necesidades, perfiles de costura, de informática o manejo de vehículos y el punto de Navarra donde son necesarios.
Y estas son más iniciativas que van surgiendo, las queremos ver con ustedes. Van surgiendo además de forma espontánea, como las de la Fundación Dédalo, que también se ha puesto manos a la obra y está fabricando máscaras protectoras, como han publicado en redes sociales. También a través de Twitter, un grupo de jóvenes ha puesto en marcha Navarra Voluntaria COVID para analizar también las propuestas solidarias que van surgiendo para hacer frente a este virus. De modo para servir un poco de enlace y canal entre las personas que quieren ayudar voluntariamente y quieren colaborar y no saben cómo hacerlo o a quién acudir o a quién aportar sus ideas, pues servir un poco de enlace entre los organismos competentes y que sí que tienen esa opción de llevar a cabo y las personas que tienen la idea al final. Rodrigo Zardoya, director de Fundación Dédalo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis desbordados o no? Porque da la sensación de que esto ha llegado de repente y además de momento para quedarse, afortunadamente. Bueno, desbordados creo que estamos un poco todos, ¿no? Lo primero, Roberto, si me permitís, quería aclarar que nosotros, Fundación Dédalo, somos únicamente un eslabón, un pequeñito eslabón de esta cadena solidaria que se ha generado con toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Somos un voluntario más de este movimiento, del movimiento Ayuda Makers Navarra, y que ya sumamos más de 400 voluntarios. No queremos atribuirnos ningún mérito, es un trabajo colaborativo en el que todos sumamos. Desde luego, y es de agradecer ese trabajo, desde luego, de una manera más gratuita y más solidaria que nunca. ¿Cuál es vuestra fuerza? ¿Qué es lo que creéis que vosotros podéis aportar? Porque realmente se necesita un poco de todo. Sí, bueno, nosotros lo que estamos ayudando sobre todo es a fabricar las pantallas protectoras, ¿no? Nos vino una demanda de una residencia de ancianos de aquí de Tudela que tenía mucha urgencia porque tienen dificultad de abastecimiento las mascarillas que ellos utilizan y las pantallas les permiten reutilizar estas mascarillas. Estas pantallas que nosotros fabricamos dan una doble protección porque lo que hacen es proteger toda la cara y también los ojos que las mascarillas normales no hacen. Y lo que hacemos es, a través de impresoras 3D, estamos ya más de 400 personas en toda Navarra, imprimiendo unas diademas a las que luego se les añade un plástico transparente, un acetato que hace de pantalla y una goma que luego sirve para ajustar la diadema en la cabeza y colocarla en el lugar que tiene que ir. ¿Creéis que la tecnología va a permitir también empezar a abrir un poco el abanico a otro tipo de necesidades? Porque desde luego sabemos cuáles son las herramientas profesionalizadas en el sector sanitario, pero estamos viendo también que gracias a este tipo de nueva tecnología, que para vosotros es la tecnología ya del día a día, pero estamos hablando de una tecnología que seguramente dentro de unos años desarrolle pues ámbitos que ahora consideramos pues de alguna manera enlazados o arraigados a otro tipo de industria, ¿no? para crear esas herramientas. Sí, bueno, se está viendo que en esta crisis sanitaria la tecnología se está utilizando muchísimo. Las redes sociales nos están ayudando a coordinarnos y a poner en marcha iniciativas a las que se está sumando muchísima gente. Aquí también me gustaría poner en valor, ¿no? Pues la solidaridad y el trabajo que de multitud de empresas, de muchísima gente anónima que desde sus casas está ayudando a esta iniciativa y a muchas otras, y que está ayudando también a paliar esta crisis. También nos está ayudando en este caso a nosotros las impresoras 3D a desarrollar estas pantallas protectoras, pero también, bueno, estamos oyendo también en medios de comunicación pues todas las aplicaciones, ¿no?, que han ayudado en otros países a localizar a la gente que estaba infectada del virus para que no estuviese en contacto con otras personas y, bueno, y multitud de aplicaciones de la tecnología que nos está ayudando, ¿no?, en esta crisis a llevarla un poquito mejor, también conectándonos, ¿no?, con nuestros familiares y con las personas que ahora mismo pues no podemos ver. Rodrigo, ¿estáis satisfechos con esa red de voluntariado que se ha creado? Porque claro, de repente mucha gente levanta la mano, pero hay que organizarlo.
Sí, a ver, bueno, esto a nivel está coordinado. A nivel regional hay un coordinador y luego se ha zonificado Navarra y hay otros 10 coordinadores y nos organizamos o se organiza a través de grupos de Telegram. Hay varios subgrupos por diferentes zonas de Navarra. Aquí en la Ribera el coordinador es Javier García y estamos ya más de 100 personas involucrados en la iniciativa. Y en principio está coordinado. Y luego el tema de la logística de las entregas está lógicamente coordinado por Gobierno de Navarra a través de Sanidad y es el Colegio de Enfermería quien se encarga de la logística. Y en esta distribución de las pantallas que estamos haciendo, pues colabora también Día Navarra, Cruz Roja y Protección Civil. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, gracias también por atendernos y a seguir ahí, esperemos que esto dure lo menos posible. Así es, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ahora un alto en el camino y después vamos a seguir hablando de otras cosas. Sobre todo vamos a abrir el ámbito de la empresa, el ámbito del empleo y el ámbito de los ERTEs. Llevamos varios días preguntándole a la consejera Santos Indurain cuáles son los datos que ahora mismo se manejan encima de la mesa con respecto al número de test que se realizan en la comunidad foral, porque les vamos contando con el paso de los días cuáles son los datos positivos, pero hasta hoy no teníamos la cifra del número de test que se habían desarrollado, que se habían llevado a cabo. Esperamos que a partir de mañana efectivamente se realicen. Bueno, pues hoy hemos sabido, esta tarde hemos sabido que hasta el 22 de marzo, que fue el domingo, se habían confirmado 931 casos de coronavirus en Navarra, de los que 403 ingresaron en el hospital. Eso ya se lo hemos contado, ahora ya estamos por encima de los 1000. Bueno, pues hasta el domingo había 4.629 casos sospechosos y para ese día se habían realizado 1.452 pruebas. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta seguimos. Bueno, pues seguimos mientras suenan de fondo los aplausos de las 8 de la tarde. Es lo que podemos hacer, ese es el mayor empuje que podemos regalar desde luego a todos los sectores que están dando su tiempo, su vida y su esfuerzo por cuidarnos a todos los demás. Los demás que algunos tienen que seguir trabajando y otros se enfrentan a una situación complicada en su trabajo. En el ámbito laboral estamos hablando ya de 5.000 personas y todas las que trabajan en el círculo de proveedores de Volkswagen Navarra que están pendientes del expediente de regulación temporal de empleo que solicitaron los sindicatos a la dirección y que está en espera de que se redacte de manera definitiva para presentarse a la administración. Son miles de empleos que dependen de la fábrica navarra y de las que le suministran. Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa de Volkswagen, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alfredo, ¿ha habido algún avance en las últimas horas? Sí, la verdad que bueno, las noticias que nos llegan por parte del Gobierno son muy positivas, en tanto en cuanto, bueno, en relación a lo que es la tramitación del propio expediente. Bueno, bien es cierto que estos días, pues bueno, pues más que nada, más había serias dudas con alguna cuestión administrativa, pero como digo, solo eran cuestiones administrativas más que de fondo, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que lo que nos llega es positivo. Nosotros vamos a iniciar ya con el trámite del propio expediente y, bueno, lo que esperemos es que en breve se resuelva y todo, pues bueno, fluya con cierta normalidad. ¿Cómo consideráis que se va a explicar, que se va a armar, que sea un ERTE de fuerza mayor? Bueno, nosotros, en fin, tal y como decretó el propio Gobierno central, dentro de las casuísticas que establece el propio decreto,
bueno, pues por nuestra parte, la situación que nosotros vivimos el propio domingo y la que podíamos haber vivido el propio lunes, encajábamos perfectamente dentro de las casuísticas que establecía el propio decreto. Entonces, bueno, nosotros, desde luego, no tenemos ninguna duda en cuanto a que se va a contemplar por fuerza mayor, por dos motivos esencialmente. Porque el domingo por la noche nosotros no pudimos iniciar la producción porque no teníamos personal producto de lo que son los efectos del coronavirus, y el lunes, evidentemente, la empresa no podía garantizar tampoco la salud de la plantilla. Así que, bueno, entendemos que no contemplamos, mejor dicho, que no se contemple ese ERTE por fuerza mayor, básicamente porque, además de las consecuencias que hubiera conllevado para nuestra propia sociedad el hecho de que Volkswagen hubiera arrancado la producción el mismo lunes. El hecho de que no se pueda garantizar la producción, has puesto encima de la mesa dos motivos. El de la salud, ¿hay trabajadores ya en positivo? Bueno, ha habido varios casos confirmados. Lo cierto es que durante esta semana pasada y lo que llevamos de esta, tampoco hemos tenido noticias. Estamos seguros, estamos convencidos de que algún caso de algún compañero o compañera seguramente que haya dado positivo. Hay que tener en cuenta también que se cortaron las pruebas, no se hicieron pruebas para detectar el virus, excepto a cierto personal, con lo cual, lógicamente, habrá gente que no se le haya detectado, pero sí con síntomas. Los casos que tenemos contrastados son 3, pero como digo, con mucha cautela, porque habrá muchos casos que estén en su casa con síntomas, así nos consta, pero lógicamente no tenemos la prueba fehaciente porque no se han hecho pruebas para detectar si tienen o no el virus. Y la plantilla, entiendo que en bloque quiere que esto continúe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se levante el estado de alerta? ¿Hasta que el gobierno lo sugiera? ¿Hasta cuándo? Porque es una empresa que en teoría puede seguir trabajando. Sí, bueno, yo creo que ahora lo importante, y así lo hemos transmitido hoy en una nota que hemos sacado a la plantilla, hoy nos tenemos que ocupar y preocupar esencialmente de mantener y de seguir a rajatabla aquellas directrices que nos mandan desde las propias autoridades sanitarias y de las distintas administraciones. Esta semana nos encontramos, bueno, pues en una situación muy complicada, donde, bueno, los contagiados se cuentan ya por miles, no quiero decir los fallecidos. Hoy nos toca actuar con fuerza, con firmeza, con responsabilidad, especialmente para cuidarnos nosotros y cuidarnos también a los que nos rodean, porque eso es lo importante y lo trascendente hoy. A partir de ahí, bueno, lo que seguiremos es ver un poco cómo evoluciona, ver y sobre todo, pues bueno, esperar que lleguemos lo antes posible a esa cima, ¿no? A ese pico de contagiados, y a partir de ahí ver su evolución. Yo creo que hoy lo que nos toca, no solo como plantilla, sino como sociedad, actuar con esa responsabilidad y especialmente cuidar la salud, que es lo más importante, la nuestra y la de los que están con nosotros, la de nuestro entorno. Una última cosa, Alfredo. En principio, cuando se anunció el cese de la actividad en Volkswagen Navarra, se dijo algo así como hasta nueva orden o hasta nuevo aviso. Ayer hubo una comunicación interna a los trabajadores en la que se hablaba de mantener ese cese de actividad hasta la semana del 14, que si mal no recuerdo es hasta el lunes 6 de abril. ¿Tenéis conocimiento de esa vuelta o dais por sentado de que el 6 de abril no se va a volver a abrir? No, estamos convencidos de que, bueno, al final lo que hicieron es simplemente un comunicado y tomaron como una referencia las 2 siguientes semanas. Pero bueno, es simplemente una referencia. Pero ayer que fue este comunicado ya se sabía que había una prórroga de 15 días. Sí, pero por eso digo, simplemente lo que han hecho es tirar de manual en cuanto a la propia directriz que manifestó el propio grupo Volkswagen. Es decir, el grupo Volkswagen lo que hizo es un indicativo para todas las plantas, esencialmente para las plantas de Alemania, donde se cerraban y ponían una fecha de como digamos, para los próximos 15 días, hasta ver la evolución. Pero está claro y es evidente que en esas fechas que Volkswagen ha manifestado como referencia, no se va a volver a la actividad, porque bueno, sería simplemente yo creo que nadie contempla volver la próxima semana a trabajar, porque no sería razonable no lo contempla nadie, yo creo. Muy bien, Alfredo Morales, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer.
Muy bien, buenas noches. Vamos a seguir hablando de expedientes de regulación de empleo porque en Navarra la solicitud ya supera los 2.700, 2.705 en Navarra. Hasta el momento se han gestionado menos de 1.000 y se han visto afectados más de 7.000 trabajadores. El Gobierno asegura que está en continuas conversaciones con empresas y trabajadores. Además de la curva de contagios, lo que también crece es el número de ERTEs en Navarra. El Servicio de Trabajo de la Comunidad Foral ha registrado hasta las 9 de la mañana de este lunes un total de 2.705 expedientes de regulación de empleo. De esos 2.705 se han introducido ya en el sistema 714, están ya tramitados, que afectan estos 714 a un total de 7.221 trabajadores. Pese a estas cifras negativas, Remírez ve ciertos indicios que pueden ser positivos de cara a una posterior recuperación económica. El hecho de que se haya acogido la práctica totalidad de los expedientes a esta figura de regulación temporal del empleo nos hace ver que a medio plazo, a corto plazo, una vez superemos este estado de alarma, se pueda recuperar el mayor número de empleos, la práctica totalidad de los empleos, así como la propia actividad económica. Remírez asegura que el Gobierno de Navarra mantiene un diálogo fluido con las empresas y los trabajadores. Además, también ha querido dar las gracias por las muestras de fortaleza que están dando empresas y personas ante este bache económico y social. David Delgado, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el panorama así, a bote pronto, actual, con estos datos que hemos puesto encima de la mesa? Pues el panorama es que en el Colegio de Navarra y en los despachos de los colegiados hay un absoluto colapso de trabajo por la aluvión de ERTE significativo. Tenemos que afrontar desde el anterior domingo, decretó el estado de alarma, y la verdad es que no damos abasto porque hay muchos errores de interpretación por la ambigüedad y porque la normativa es difusa, y la verdad es que estamos constantemente recibiendo instrucciones, criterios que no hacen más que ralentizar nuestro trabajo, pero esperemos que al final pues todo esto salga adelante, ¿no? ¿Se va a poder justificar en la mayoría de los casos la fuerza mayor? Lo que estaba hablando precisamente con el presidente del comité de empresa de Volkswagen. ¿Están claros la mayoría de los casos? Ese va a ser el quid de la cuestión, ¿no? Ahí es donde figura principalmente la duda que tenemos todos, ¿no? Graduados sociales y empresas. ¿Qué se va a considerar fuerza mayor? Pues bueno, ayer recibimos un criterio ya del Gobierno de Navarra, esperado por todos y demandado por este colectivo, en el que ya se establecía que la fuerza mayor lleva a ser considerada también las pérdidas de actividad de las empresas, entre otras, ¿no? Y entonces consideramos que las pérdidas de actividad que sean consecuencia del COVID-19, es decir, de un elemento externo a la esfera de la empresa y a su propia voluntad, sea una causa de fuerza mayor, un supuesto de fuerza mayor, porque es que si no va a haber un auténtico colapso, que lo hay en el Gobierno de Navarra. Ahora mismo la autoridad laboral del Gobierno de Navarra está suspendiendo las tramitaciones, porque es que no dan abasto. En casos flagrantes de supuestos de fuerza mayor contemplados como bares, restaurantes y comercios. Es que no lo entendemos. ¿Cuándo van a cobrar los trabajadores las prestaciones por desempleo? Se va a producir un retraso terrible. Entonces apelo a la Administración, por favor, que agilice esos trámites, porque aquí está en juego el futuro de muchos trabajadores. Claro, las empresas que sea la primera que ponga encima de la mesa, como puede ser Volkswagen, está luchando por esa parte. ¿Qué va a pasar con todas las empresas auxiliares? Que se ven obligadas a parar, es decir, ¿en este caso está más claro que la propia Volkswagen? Pues no sabría decirte, Roberto, pero yo pienso que si tiene una consecuencia directa con el COVID-19, aquí hay dos tipos de ERTE, uno de fuerza mayor y otro de organizativas por causas productivas y económicas, que también está relacionado con el COVID-19. La normativa es muy ambigua. Los dos hacen referencia al COVID-19, que es fuerza mayor y que es relacionado. Pues la verdad es que es una gran incógnita. Claro. Yo pienso que ahora que con el criterio del Gobierno de Navarra se flexibilice el criterio que tienen y sea considerado fuerza mayor. Así espero y según dijo el vicepresidente del Gobierno de Navarra el otro día, pues
animaba a que se presentaran ERTEs express en ese sentido. Está claro que las empresas que por decreto tienen que cerrar, evidentemente esa es la fuerza mayor principal, pero esas otras empresas que tienen que seguir abriendo, que hay unas cuantas, incluso podemos hablar de panaderías, podemos hablar de papelerías, que se vean obligadas a tener que cerrar por muchos motivos, porque no se vende nada, porque nadie va a utilizar sus servicios, ¿van a poder agarrarse a esa fuerza mayor también o van a tener un problema? Pues igual pueden que tengan un problema. Yo estoy más de la opinión de que si acreditan una pérdida de actividad, ¿por qué no van a entrar como un supuesto fuerza mayor? Pero claro, la autoridad laboral y el informe potestativo de la Inspección de Trabajo, pues tendrán la última palabra. Con lo cual ese es uno de los puntos que más habrá que trabajar. Desde luego el tiempo apremia. Por supuesto, porque en los supuestos aquí hay un inconveniente, ¿no? Aquí, como siempre, hay que leer la letra pequeña y no creerse todo lo que dice, ¿no? Hay que ir al BOE y realmente leer la disposición de arriba a abajo. Hay un supuesto, por ejemplo, de mantenimiento de la plantilla. Aquellas empresas que se acojan a esos ERTEs tienen que mantener la plantilla durante 6 meses, sin especificar qué consecuencias va a tener. ¿Qué pasa con los contratos temporales que van a cesar? Que son ajenos a la voluntad de la empresa, es un término convencional. ¿Qué va a pasar con aquellas jubilaciones de trabajadores que se produzcan durante ese periodo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la empresa? Claro. Pues una gran incógnita, de verdad. No, desde luego. Yo la verdad es que, mira, los despachos desde el domingo pasado, desde hace 2 domingos, perdón, desde el 15, estamos con un ritmo frenético de trabajo, trabajando 15 horas al día, que se dice pronto, claro y mal, sin días ni descansos ni fiestas, y nos están aturullando con criterios, con informaciones. A ver, lo que queremos es que esto se agilice de una vez por todas. Nosotros somos un colectivo que asesoramos al 80% de las pymes y autónomos de Navarra. O sea, con la cantidad de plantilla que hay detrás, por favor, que se agilicen estos trámites, y que, por supuesto, yo entiendo que es todo relacionado con el COVID-19, que se dejen del artículo 23 de la Ley 8, del Real Decreto Ley 8, el 23, eso es que para empezar no tiene por qué haberse legislado. Todo tiene que ser fuerza mayor, bajo mi punto de vista, porque aquí el COVID-19 nos está produciendo una pérdida de actividad totalmente acreditada. ¿Por qué están las empresas así? Ni más ni menos por el COVID-19. No, y un cambio de vida al 100% de la población. Efectivamente. Es que ya veremos cuando pase esta crisis. Yo quiero ser optimista, pero ya es que no solamente que salgamos de esta crisis sanitaria y en este escenario económico, sino ¿qué habrá después? Si las empresas tendrán que tomar medidas de ajuste de plantilla o no, eso va a depender muchísimo pues, de los hábitos consumidor y en general de la ciudadanía. Muy bien, David Delgado, muchísimas gracias por este tiempo aclaratorio, porque realmente hay muchas preguntas encima de la mesa y hay pocas respuestas. Vamos a ver si somos capaces entre todos de ir dando respuesta a la audiencia que tantas tiene. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. La verdad es que ha pasado más de una semana ya de aislamiento, pero hay algunos en los que todavía, algunos no les ha calado todavía el mensaje. La Policía Foral ha interpuesto 2 denuncias a un joven de 16 años en Tudela por incumplir el estado de alarma. Según explicó a los agentes, se aburría en casa y había bajado al estanco de cerca de casa. El joven llevaba una navaja de 5 centímetros que parecía ser una llave. Y claro, ha pasado lo que ha pasado. Vamos a hablar ahora de las farmacias, de un colectivo que abarca a 71.000 profesionales sanitarios en nuestro país. Los farmacéuticos y las farmacéuticas, hay ya varias personas contagiadas y piden material de protección y muestran, esa es la novedad de hoy, muestran su indignación por las palabras del doctor Fernando Simón en las que descartaba que fueran necesarias. Esto es lo que decía Fernando Simón sobre la necesidad o no de material de protección de algunos colectivos como los farmacéuticos. Igual que en otros colectivos, como decía el general del aire, el valor se asume, entendemos que un bombero tiene que apagar un fuego,
También entendemos que los diferentes colectivos asumen y responden ante los riesgos propios de su profesión. Unas palabras que han indignado al Consejo General de Farmacéuticos, que representa a más de 71.000 profesionales sanitarios en nuestro país. Por favor, señor Simón, si no nos puede proteger, por lo menos no nos desprecie. Y es que cada día las visitan en nuestro país más de 2 millones de personas. Nosotros atendemos cada día a miles de pacientes, algunos para recoger medicamentos, algunos pidiendo consejo y muchos de ellos sintomáticos. Desde luego es un riesgo inherente a nuestra profesión, pero como bien decía un compañero, también los bomberos asumen el riesgo cuando van a apagar un fuego, pero no se les puede mandar en camiseta. Denuncian que ya hay profesionales contagiados, que incluso ha provocado el tener que cerrar algunas farmacias. Las farmacias de Navarra son pequeñas. Ya hemos tenido 2 bajas porque el titular era el único empleado de la farmacia y ha tenido que quedarse en cuarentena. Son en muchas ocasiones el profesional más cercano a la población. Por eso piden las medidas de protección adecuadas. Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Les han sorprendido las palabras? Indignado ya lo sé, pero ¿les ha pillado con el pie cambiado? Nos ha sorprendido profundamente. Podemos pensar que puede haber gente que no nos valore quizá, pero un representante del Ministerio, un portavoz del Ministerio, en estos días no esperamos que nos trate de esa manera. ¿Y qué va a hacer el Colegio de Farmacéuticos a partir de ahora? Bueno, nosotros, como siempre, seguiremos haciendo nuestra labor, desde luego. No puede ser de otra manera. Nosotros lo primero que hicimos es ponernos en contacto con la subdirección del Servicio Navarro de Salud, la subdirección de farmacia, para conocer su opinión. Y bueno, ellos nos dicen que, por supuesto, sí que nos consideran un colectivo esencial, que creen que debemos estar protegidos, pero que hay que priorizar cosa que, por supuesto, entendemos. ¿Qué vamos a hacer? Seguir trabajando. Hablaba Simón de que el valor va intrínseco. Yo digo que cuando mi padre me contaba que cuando iban a la mili el valor se les suponía porque no habían entrado en guerra. Pues ahora sí que hemos entrado en guerra, con lo cual a los farmacéuticos el valor no se nos supone, el valor lo hemos demostrado. Pero tienen que cuidarnos. Si no pueden cuidarnos, pues por lo menos que se disculpen, pero no que nos digan que va intrínseco. Ya, pero Marta, ¿por qué creen que han dicho que ustedes tienen menos riesgo que un cajero o una cajera de un supermercado? Bueno, creo que afortunadamente no lo ha dicho así literalmente, pero no entiendo por qué no se ha puesto tan siquiera en el mismo sitio. Sí que es cierto que las profesiones que estamos expuestas podemos estar contagiados, pero la diferencia es que aquí vienen pacientes, vienen personas enfermas, vienen colectivos de riesgo y vienen preguntando, vienen con sus primeras toses y vienen aquí a decir ¿esta tos es normal o no es normal? Y ahí estamos nosotros con nuestras mamparas porque no hemos recibido más material. ¿Por qué creo que nos ha incluido ahí? Pues quiero pensar que es porque no tienen capacidad para suministrar ese material y en lugar de decirlo seguiremos intentando, como se ha dicho desde el Departamento de Salud de Navarra, pues han decidido salir por ahí. Yo confío en que haya una disculpa. Yo entiendo que estamos en momentos de mucha tensión y que a veces se dicen cosas sin pensar. Por eso quizá habrá que dar el beneficio de la duda. Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias por atendernos y suerte, a ver si todo vuelve un poco a la normalidad, que entra parte de lo comprensible que un farmacéutico esté constantemente entablando conversación con alguien que viene enfermo o con síntomas, por lo menos. Y si me permites, filtrando y aliviando al Servicio Navarro de Salud y al Sistema Nacional de Salud, porque lo que hacemos es no enviar a urgencias, dar instrucciones, quédate en casa y llama por teléfono. Exacto. Marta, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, a vosotros, buenas noches. Bueno, pues nosotros nos vamos ya. Nos vamos además, pues se ha hablado mucho de San Fermín en las últimas horas, ¿verdad? Bueno, pues falte lo que falte, ya falta menos. Una obra maestra con la que terminamos hoy, de Juan San Martín, de 601. Muy buenas noches.
6 de junio, 7 de julio.